Bienvenido a mi podcast. Soy Miguel Emiliano. Hoy voy a presentar la crisis hídrica. Episodio 1. Número 1. Las tres características del agua. Número 2. Entrevista a la doctora Hele Janet Zúñiga Osorio de la Universidad Anáhuac Querétaro. Número 3. Inseguridad hídrica y salud infantil. Número 4. Entrevista al doctor Eloy de la Universidad Mondragón, México. Conclusión, Miguel Emiliano. A ver, el agua es vida, ¿no? Es una de esas cosas que damos por hecho, abrimos el grifo y ya está. Pero la historia que hay detrás, nuestra relación con el agua, es súper compleja y además cambia de forma brutal según en qué parte del mundo estemos. Hoy vamos a meternos de lleno en tres historias, tres realidades globales muy distintas que nos van a enseñar qué puede llegar a significar el agua. Y vamos a ver de todo, desde una lucha por la supervivencia a cómo un simple relato lo cambia todo o incluso cómo influyen nuestros pequeños hábitos. Y para que nos hagamos una idea de lo que hay en juego, mirad este dato, que es tremendo. En Gaza, el 97% del agua no se puede beber, está contaminada. Ojo, que no hablamos de un problema futuro, no. Es una crisis humanitaria que está pasando ahora mismo y que, claro, redefine por completo lo que significa el agua para millones de personas. Venga, pues este es el plan de viaje que tenemos. Primero, veremos la lucha por la supervivencia en Gaza. Luego, nos vamos a Chile para entender el poder de los relatos. Y terminaremos en Japón, con la ciencia de los hábitos. Al final, juntaremos todas las piezas del puzzle para tener una visión mucho más clara. Bueno, pues vamos al lío. Empezamos fuerte. Nuestra primera parada nos lleva a un lugar donde tener acceso al agua es, literalmente, la diferencia entre vivir y morir. En Gaza, el agua no es un recurso más, es simplemente supervivencia. Es que este testimonio lo dice todo de verdad. La crisis deja de ser un número, una estadística fría, y se convierte en la carga diaria, física de madres como Umamed. Imaginemos la angustia de no saber si el agua que te ha costado horas conseguir va a ser suficiente, o si encima va a estar limpia. Y aquí está la clave de todo. De media, una persona en Gaza tiene acceso a solo 3 litros de agua al día. 3 litros. Y eso es para todo, ¿eh? Para beber, para cocinar, para lavarse. Para que nos pongamos en situación, el mínimo que la ONU considera de emergencia son 15 litros. 15. La diferencia es que es una barbaridad. Claro, y esta falta de agua potable tiene consecuencias directas y devastadoras para la salud. Las enfermedades se propagan a una velocidad de vértigo y, como siempre, afectan sobre todo a los más débiles. Estamos hablando de hepatitis A, de diarreas en niños pequeños, de infecciones en la piel. Es una crisis sanitaria detrás de otra. Esta frase de UNICEF es que es demoledora y subraya la urgencia de la situación. Es que ya no hablamos de que sea algo difícil, no. Es una amenaza directa contra la vida de una generación entera. Lo que pasa en Gaza nos enseña la cara más extrema, más desesperada de lo que puede llegar a ser nuestra relación con el agua. Vale, en Gaza hemos visto el significado más crudo, más brutal del agua. Ahora vamos a cambiar completamente de tercio. Dejamos esa crisis de supervivencia y nos vamos a Chile para ver un desafío, digamos que más conceptual. Porque allí el problema no es solo cuánta agua hay, sino la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre ella. Y esta pregunta es la madre del cordero para entender lo que pasa en Chile. Nos obliga a cambiar el chip, a pasar de pensar en tuberías y presas a pensar en ideas y en palabras. ¿Cómo hablamos del agua? Porque al final, la forma en que hablamos de algo determina el valor que le damos. Y esto lo explica perfectamente. Si pensamos en el agua como un recurso, la estamos mirando con ojos de economista. Es algo que se posee, que se vende, que se explota, pero ¿y si la vemos como un elemento, como una parte esencial de la vida? Entonces todo cambia. Ya no es algo que consumir, sino algo que hay que cuidar y respetar. Pues, ¿sabéis qué? Este cambio de mentalidad lo llevaron a la práctica de una forma súper original. En Chile usaron un cómic para cambiar la forma de ver las cosas. Y en ese cómic, una abuela, que representa la sabiduría de toda la vida, enseña a los más jóvenes a entender el agua de otra manera, de una forma mucho más profunda. Conectaron el saber de antes con los problemas de ahora. Y esto demuestra que contar una buena historia puede ser una herramienta potentísima para la sostenibilidad. Y de Chile nos vamos a Japón, a nuestra última historia. Aquí bajamos al nivel más personal de todos, nuestros hábitos del día a día. Porque a veces la solución a un problema enorme está en la psicología de los gestos pequeños, esos que repetimos sin pensar. El objetivo que se marcaron era súper simple, muy visual y muy concreto. Nada de rollos abstractos sobre ahorrar agua, no. A los niños les dieron una imagen clarísima. El chorro del grifo tiene que ser fino como un lápiz. Y en esa simplicidad, precisamente, está la clave de que funcionara tan bien.
Fijaos, el programa tenía 3 pasos y la verdad es que eran muy listos. Primero, aprender. Les contaban una historia sobre el cambio climático. Segundo, visualizar. Construían torres con cartones de leche para que vieran de verdad cuánta agua se gasta. Y tercero, y esto es genial, actuar. Hacían con sus manos una espiral de alambre para ponerla en el grifo. Un recordatorio físico, justo ahí, en el momento clave. Y los resultados, bueno, los resultados son espectaculares. Antes del programa, solo un 15% de los críos ahorraba agua. Justo después, la cifra se disparó, hasta el 82%. Pero lo que es aún más alucinante es que un mes más tarde seguían en un 75%. O sea que no fue la emoción del momento, no. El hábito se había quedado. Y este comentario de una profe es buenísimo, porque nos da una pista clave. La lección caló tan hondo que los propios niños se lo iban contando unos a otros. El mensaje se hizo viral, por así decirlo, de forma natural. Y eso creó un aprendizaje en grupo que hizo el nuevo hábito todavía más fuerte. Bueno, pues menudo viaje, ¿eh? Hemos ido desde una crisis de pura supervivencia hasta la psicología de los pequeños hábitos. Así que ahora vamos a juntar estas 3 realidades a ver qué nos enseñan todas ellas sobre esa relación tan compleja que tenemos con el agua. Esta tabla lo resume todo a la perfección. A ver, en Gaza el reto es sobrevivir y la solución es la ayuda humanitaria, ya. En Chile el problema es de percepción, de cómo vemos las cosas, y la solución es contar una historia diferente. Y en Japón el desafío está en el comportamiento, en los hábitos, y la solución son esos pequeños empujoncitos, esos trucos visuales. 3 problemas, 3 enfoques radicalmente distintos, y todos giran alrededor de la misma molécula, el H2O. Y con esto llegamos a la reflexión final. Hemos visto que el agua puede ser muchas cosas. Es como un espejo de nuestras crisis, de nuestras culturas, de nuestros comportamientos. Así que la próxima vez que abramos el grifo, quizás merezca la pena pararse un segundo a pensar qué significa el agua para cada cual, en el día a día, en la vida de cada uno, qué es en realidad el agua. Buenos días, hoy vengo a presentar uno de los casos más importantes, incluso a nivel mundial, sobre trata de la crisis hídrica. Hoy vengo a entrevistar a Helen Zúñiga. Hola, mi nombre es Helen Zúñiga y trabajo para la Universidad de Anáhuac y soy investigadora de medio tiempo ahí, en la Escuela de Métodos Cuantitativos. Entiendo que la crisis hídrica empezó desde hace muchísimo tiempo, pero en México fue a partir del 2021-2020 y prácticamente ha sido por la falta de regulaciones a nivel nacional y también por la falta de control en el uso y obviamente en la obsolescencia de los medidores, del sistema hidráulico y demás conexiones que existen a nivel nacional. ¿Tú crees que la gente ignora que existe una crisis hídrica? Hola Miguel, sí claro, yo estoy consciente o creo que la mayoría de las personas ignoran que tenemos una crisis hídrica y esto es muchas veces pues la ignorancia está basada en que a veces no leemos o no conocemos lo que significa tener todo el tiempo, al menos en las ciudades grandes como Querétaro, que tengamos toda la semana agua. No sabemos el contexto completo y lo que implica trasladar el agua de zonas rurales muy lejanas hasta tu ciudad, o en hoteles o en hospitales, o para uso cotidiano, ¿no? De hecho, esta crisis hídrica, Miguel, está basada también a que la mayoría de las personas pues no manejan ciertos estándares de cuidado, desperdiciamos mucha agua al lavar, al bañarnos con los cepillos de dientes y algunas otras medidas habituales que pudiéramos ahorrar en el consumo diario de agua. La gente destruye los manglares. ¿Tú conocías este fenómeno? Hola Miguel, sí, efectivamente, mucha de la sociedad de la zona costera está destruyendo manglares, pues para la construcción de hoteles o para urbanizar. Muchas de las zonas se quieren utilizar para una especie de ecoturismo y en algunas otras zonas solamente para explotación comercial. ¿Tú sabías que los manglares nos ayudan a disminuir la crisis hídrica?
Bueno, Miguel, así como lo planteas, efectivamente los manglares son importantes para disminuir la crisis hídrica porque nos ayudan a mejorar la calidad del agua al remover sedimentos y remover contaminantes, porque efectivamente los manglares funcionan como filtros biológicos. Obviamente también nos ayudan como sumideros de carbono, ya que capturan y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono y algunos gases de efecto invernadero. ¿Cómo crees que la gente sepa y ayude sobre la crisis hídrica que estamos viviendo actualmente? Bueno, Miguel, me parece que tienes toda la razón respecto a que sí necesitamos realizar la difusión sobre la crisis hídrica, pero eso significa generar campañas de concientización pública, implementación de estrategias obviamente también públicas y de comunicación para informar sobre la escasez de agua, las causas y sobre todo las acciones que podríamos hacer diarias y desde casa para mitigarlas. Por ejemplo, información clara sería comunicar datos sobre la magnitud de la crisis que vivimos, como por ejemplo aquí en Querétaro, o sobre nuestros acuíferos y alguna otra zona donde traemos el agua. Obviamente también estaríamos hablando de hablar de campañas creativas y específicas, como por ejemplo en las escuelas, como en tu escuela, y te felicito por hacer este tipo de material, porque pues ayuda a conocer efectivamente cómo estamos actualmente respecto al consumo de agua. Ahora, también deberíamos de pensar en, por ejemplo, hacer acciones prácticas desde casa, como te mencionaba hace un momento, tratar de disminuir el uso del agua al cepillarte los dientes, al bañarte, al ahorro en el hogar desde, por ejemplo, revisar que no haya fugas de agua o implementar grifos inteligentes o estar al pendiente de alguna otra fuga que tengamos en casa para disminuir el desperdicio de agua. ¿Tú crees que la gente está haciendo algo para disminuir la crisis hídrica que estamos viviendo hoy en día? O sea, a mí se me hace un poco irresponsable la gente que no cuida las cosas que hace. Y pues sí me da un poco de tristeza. Efectivamente, Miguel, para disminuir la crisis hídrica tiene que ser conciencia y podemos comenzar desde casa, como tal mencionas. Obviamente, también tenemos que implementar algunas otras estrategias de ahorro y eficiencia, como por ejemplo, a nivel agrícola, podríamos implementar en algunas zonas, por ejemplo, en la zona de Guanajuato, aquí en Querétaro, que es zona agrícola, podríamos implementar el riego por goteo. En casa, electrodomésticos un poquito más eficientes o hacer la gestión también ahora, el IoT, que son Internet de las Cosas, es un monitoreo inteligente para monitorear y detectar fugas, reutilización de aguas residuales, como por ejemplo en el baño, que podríamos poner sistemas de doble carga, reutilización de aguas residuales, como en las plantas industriales que procesan el agua para el pasto, para riego de segundo uso. Obviamente en algunas zonas del país, como en el sur, por ejemplo, utilizan la recolección de lluvia. Y sobre todo, Miguel, como bien mencionas, aunque da un poco de coraje, podríamos comenzar por personas y generando una conciencia social. Muchas gracias por tu opinión. Esperemos que esta información nos sea de ayuda. ¡Hasta luego! Este es un análisis multifacético sobre la grave crisis de la inseguridad hídrica y sus consecuencias desproporcionadas en la salud de los niños. Por una parte, se tiene el escenario crítico actual en la Franja de Gaza, en donde la destrucción de infraestructura y el bloqueo han provocado la contaminación del agua, resultando en un aumento de enfermedades transmitidas por beber y el uso doméstico del agua, así como un enorme estrés psicosocial para madres e hijos. En contraste, una investigación realizada en Michigan, Estados Unidos, utilizando datos de niveles de plomo en la sangre para demostrar que el cambio de fuente de agua reutilizada incrementó significativamente la exposición al plomo, estimando que los costos sociales superaron drásticamente los ahorros presupuestarios. De manera complementaria y sintetizando la evidencia de investigaciones globales, se ha clasificado los impactos de la inseguridad hídrica en 4 categorías amplias, que incluyen la exposición a contaminantes químicos, interrupciones en el crecimiento, y diversos efectos sociales como el ausentismo escolar. En conjunto,
Los científicos subrayan que la falta de acceso a agua limpia es una amenaza sistémica y compleja que afecta profundamente el bienestar físico y mental de las poblaciones vulnerables a nivel mundial. Buenas tardes, Eloy Edmundo Rodríguez Vázquez. Hoy te vengo a entrevistar sobre la crisis hídrica. Pausa. Necesito que me ayudes a darme información de qué opinas sobre la crisis hídrica y lo que está pasando hoy en día. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente yo soy el doctor Eloy Edmundo Rodríguez, investigador de la Universidad Mondragón y también de la Universidad de Anáhuac para la carrera de energía sustentable, ¿no? Y lo que te puedo decir sobre la crisis hídrica es que es un problema totalmente global, y es por el hecho de la poca conciencia que tiene la sociedad en el uso de los recursos no renovables como lo es el agua, ¿no? Y que debemos de tener siempre un indicador de que este recurso natural tiene su tiempo de procesado, ¿no? Es decir, desde que tiene todo su ciclo natural hasta que puede volverse a purificar. En ese contexto, pues, la sociedad debe de tener información y sobre todo mucha conciencia sobre cómo se usa el agua, ¿no? Desde una pequeña fuga en la casa hasta cómo nosotros arrojando la basura o desperdicios de la comida, pues podemos llegar a contaminar una gran parte. Y también algo muy importante es desde el punto de vista industrial, que las empresas se hagan responsables del propio líquido que ellos contaminan, porque pues mientras las zonas habitacionales y residenciales tienen un efecto importante, pues el efecto industrial es muchísimo mayor. Y bueno, espero que esto te ayude, Miguel, a ti y a todos tus amigos. Muchas gracias. Hasta luego. En conclusión, debemos saber cómo usar el agua y cómo usarla en día a día. Gracias por su atención. Bye.